esta primera parte del curso, que uno dice tendencias en educación matemática y en particular lo que vamos a ver es teoría de situaciones didácticas, ejemplos, fundamentos y propuestas. Y yo dentro del curso lo titulo seminario, por el hecho que el seminario es profundizar un aspecto particular que tiene una línea o enfoque de la didáctica de la matemática, la educación matemática o matemática educativa. Y para comenzar, ¿cuál sería nuestro recorrido, la agenda propuesta? Quiero contarle algunas cuestiones de contexto y puntos de partida, no el contexto de teorías de situaciones, sino de educación matemática en forma general. Me interesa, por ser el primer curso, sobre el sistema de creencias de los profesores y cómo esto opera dentro de las clases y la selección de las actividades. ¿Qué es lo que nos dice educación matemática y cuál es ese mapa de líneas y todo lo que hay dentro de educación matemática como para no quedar con una mirada muy sesgada y pensar que es solo teoría de situaciones didácticas? Quiero hacer un pasaje rápido por los diseños curriculares, fundamentalmente de América Latina, pero muy rápido, para ver qué enfoque particularmente se están proponiendo para después vincularlo con teoría de situaciones didácticas. Quiero contarles algunas propuestas y experiencias que llegamos a cabo. Eh, en una de ellas me voy a detener con muchos detalles, que tiene las bases de la teoría de situaciones didácticas, fue parte de un curso donde se implementó, se registró, se grabó lo que hicieron los estudiantes. Aquí va a ser muy breve, pero quiero contarles allí al respecto. ¿Qué cosas en estas experiencias están miradas desde la educación matemática, no solamente con teoría de situaciones? Pensemos que teoría de situaciones arranca por los años 70 y evolucionó mucho y creció mucho la educación matemática como una disciplina científica. Y en estas propuestas y experiencias quiero contar algunas en diferentes niveles educativos, desde básico primaria, desde escuela secundaria en los diferentes niveles, los primeros años, los últimos años e incluso en la universidad. Porque muchas veces vemos ejemplos y uno dice, claro, es fácil pensar teoría de situaciones, pero para la primaria, no para la universidad no se puede. Sí. Obvio que esto, por lo limitado del tiempo, alguien podría decir, pero no me lo presentó en estadística o no lo presentó en álgebra o cálculo vectorial. Se puede hacer en todas ellas. La idea es quedarse con el mensaje que está de fondo y no con la propuesta en sí. Esto se va a articular, por eso aparecen estas piezas de un puzzle o de un rompecabezas, con los conceptos centrales, básicamente las bases de la teoría de situaciones didácticas y fundamentos de estos ejemplos de las propuestas van a tener estos fundamentos de, en este caso particular, bases de la teoría de situaciones didácticas y reflexiones finales. Y estas piezas que inicialmente las podemos ver como separadas de un rompecabezas, mi intención es verlos todos como una única unidad al final de nuestro seminario. Así que damos vuelta a la página y comenzamos el recorrido, que va a ser un tanto veloz porque pensemos que un desarrollo de una teoría lleva mucho tiempo y acá lo estamos contando en menos de 2 horas. O sea, no es la idea que esto quede desarrollado completamente porque alguien puede decir, ah, pero no profundizó sobre obstáculos didácticos, por ejemplo. No, acá es dejar la semillita para decir, bueno, la capacidad de aprender, hoy en día uno puede buscar en Internet la información, acceso mucho más rápido a revistas y producciones y no tener así ese mapa general. Entonces, entre estos puntos de partida, primero vemos ese contexto general, lo que me interesa es el sistema de creencias de los profesores. Esto les aseguro que es una de las, algo es bastante difícil con los profesores. Esto es analizar cómo concebimos una clase de matemáticas y acá me gustan estas imágenes porque si yo concibo que la matemática es un conjunto de reglas y procedimientos que debo enseñar a mis estudiantes, que esto es sin recursos, como la imagen que tenemos así en blanco y negro, y en la metáfora que a mí me pueden escuchar cuando estoy dando estas charlas, es decir, uno enseña matemática del siglo XIV a los estudiantes del siglo XXI. Esa es una idea, o puedo estar pensando una clase totalmente diferente. Esto es lo que llamamos, ¿qué creencias tenemos nosotros sobre las matemáticas como ciencia? Y eso se traslada a la creencia que tenemos
sobre la enseñanza de las matemáticas, la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Si yo concibo que son reglas y procedimientos, así van a ser mis clases. Voy a intentar enseñarlas que hay un único camino de resolución de un problema, así lo voy a estar intentando enseñar en una clase. Y esto obviamente que va a estar permeando el sistema de creencias acerca de la evaluación. Y todo esto genera nuestras ideas y son del modo en que creamos o diseñamos las actividades para clase. Pero todo este conjunto de ideas, cuando las empezamos a plasmar hoy en día en una clase, vienen apoyadas por la educación matemática y no debo perder de vista que la educación matemática me brinda herramientas de qué y cómo cambiar, o sea, el tipo de actividades, los objetivos que me debo estar planteando, el rol docente, la forma de trabajo en la clase. Me aporta herramientas para tener criterios para tomar decisiones, o sea, qué contenido es más apropiado para cada curso, para cada instancia, para un contexto en particular. ¿Qué recursos didácticos serían más aconsejables a utilizar? ¿Cómo seleccionar actividades ajenas, o sea, que no estoy diseñando yo? ¿Cómo diseñar actividades propias? Y ahí vamos a tener los diferentes marcos de la didáctica de la matemática. Y esto que es fundamental, ¿cómo gestionar la clase? Porque yo puedo tener un buen diseño de una actividad para una clase, pero si la gestión que hace el docente en la clase no es adecuada, no se cumplen estos objetivos. Pero tenemos marcos hoy en día de didáctica de la matemática y me agrada esta imagen, que son diferentes lentes. Conocer diferentes marcos me hace ver diferentes realidades de una misma cosa. Nuestro mensaje es, no hay que quedarse con un único marco de didáctica de la matemática o matemática educativa. Hay que conocerlos a todos. Y en esta idea, esta metáfora de mapa, casualmente decimos, bueno, ¿cuál es el mapa que hay en educación matemática, matemática educativa o didáctica de la matemática? Bien, por un lado tenemos la escuela francesa. En la escuela francesa vamos a tener la teoría de situaciones de Guy Brousseau, la ingeniería didáctica de Michel Artigue, la teoría antropológica de lo didáctico de Ishe Ballard, o podríamos tener el socioconstructivismo de Paul Ernest, que viene de Inglaterra, o el enfoque ontológico semiótico de Juan Díaz Gaudino, Carmen Batanero y Vicent von Moll, que viene de España, o la etnomatemática de Ubiratán D'Ambrosio, que viene desde Brasil fundamentalmente como el padre de la teoría, o la educación matemática realista de Freudenthal, que viene desde Alemania, la educación matemática crítica que viene de un danés que es Olivier Cosmos, y uno lo puede ver que tiene muchos trabajos relacionados incluso con Paola Valero, que es una colombiana. O la escuela anglosajona de resolución de problemas de Polya y Schoenfeld. O el constructivismo radical, y así podríamos continuar, ¿no? Socioepistemología de Ricardo Cantoral, la epistemología genética de Miriam Ortiz Hurtado, que es de Colombia, enfoques cognitivistas como el pensamiento matemático avanzado de Tolly Wiener, la teoría de los campos conceptuales de Vergniaud, la teoría APOS de Dubinsky, y así podríamos continuar con más líneas. Lo interesante es que uno pueda tener cada una de estas lentes porque enriquece nuestras propuestas. En esta instancia vamos a comenzar así con unas pinceladas, nociones dentro de la escuela francesa de teoría de situaciones de Guy Brousseau. Pero miremos antes de empezar qué nos dicen los diseños curriculares, sin entrar en un detalle, sino para llevarnos la idea y empezar a contrastar con este sistema de creencias que tenemos acerca de las matemáticas. Voy a empezar por el de Argentina, que es el que más conozco. Voy a tomar el marco nacional para la mejora del aprendizaje en matemática. Y cuando se plantea qué matemáticas aprender hoy, casualmente enfatiza aplicaciones en situaciones cotidianas y da una lista larga de ejemplos, porque una de las críticas que tiene la enseñanza de las matemáticas es que no está vinculado con la vida cotidiana y se entiende que les damos a nuestros estudiantes herramientas para entender problemas que pasan de índole cotidiano, interpretar análisis de resultados médicos, ingredientes de recetas, tener una actitud crítica ante los datos que se aparecen cuando hay tratamientos estadísticos. En el caso de Argentina se habla de una matemática más interdisciplinaria, ya no lo puedo pensar, es intramatemático, real y atractiva, centrada en la resolución de problemas, una línea en particular
que hay que hacer una distinción entre resolución de problemas y resolución de ejercicios. Resolver un ejercicio es cuando yo ya sé qué es el contenido y voy a ejercitar la técnica. Pero al mismo tiempo los procesos de comunicación, los procesos de argumentación, tengan estas ideas, cuando miremos todos los diseños curriculares van a ver cómo aparecen. El desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, aprender a aprender, que es importante, el compromiso y responsabilidad, el trabajo con otros, el desarrollo de competencias digitales y el trabajo con proyectos interdisciplinarios. Si nos vamos al de Chile, por ejemplo, tomo uno de ellos, habla de enfoque interdisciplinario y aprendizaje basado en proyectos. Lo importante que es el modelamiento matemático, la argumentación, razonamiento matemático y estadístico, representaciones y estudios de fenómenos cotidianos y problemas propios, tanto de la matemática como de otras ciencias. Nos habla lo importante que es el trabajo basado en proyectos y la resolución de problemas, el fomentar la interdisciplinaridad de estos problemas vinculados a la vida cotidiana y da orientaciones para la contextualización, ¿no? Al mismo tiempo, el desarrollo de competencias en ciudadanía digital. Si nos vamos al de Perú. El de Perú marca, debe estar centrado en la resolución de problemas y cuando ampliamos ese pie de página que está en el punto 38, casualmente dice que el enfoque toma como marcos la teoría de las situaciones didácticas de Guy Brousseau, fundamentos y métodos de la didáctica de la matemática y trabajos de la matemática realista de Freudenthal, básicamente, y también nos toma de la resolución de problemas descrita por Schoenfeld. Eso significa que cuando uno mira esto, tiene que tener presente estos marcos como para entender el diseño curricular. Habla de plantear y resolver problemas donde los estudiantes no conocen de antemano las estrategias de solución. Esto forma parte también de nuestro sistema de creencias. Es decir, un estudiante puede resolver un problema si no conoce de antemano la estrategia de solución. Si estamos pensando que no lo puede hacer, bien, eso forma parte de nuestro sistema. Eso quiere decir que no voy a ser capaz dentro de una clase de proponer un problema para que emerja un determinado contenido. Y casualmente esa es la base de teoría de situaciones didácticas. No es que te enseño primero el contenido y ahora lo practicamos. La base de teoría de situaciones casualmente es no conocen de antemano las estrategias de solución. Nos aclara los problemas que resuelven los estudiantes pueden ser planteados por ellos mismos o por el docente. Eso es importante. Una cosa es resolver problemas y otra es plantear problemas. Eso lo vamos a tener presente para después mirar en los otros diseños curriculares. No confundamos, si yo estoy haciendo de un determinado contenido y trabajé con problemas y ahora me dicen, inventa un problema relacionado con este contenido, no estoy inventando un problema, estoy inventando un ejercicio, porque yo ya sé cuál es el contenido. Así que la idea de inventar problemas es hacerme preguntas nuevas y acá intervienen, bueno, trabajo con proyectos, modelización. No es el enfoque del curso de hoy, de este seminario, sino teoría de situaciones. Nos vamos al de Ecuador y cuando miramos el de Ecuador, casualmente marca aprendizaje significativo cuando resuelve problemas de la vida real. Habla de la resolución de problemas, de la modelización de la realidad, plantear, explorar y resolver problemas que requieran un esfuerzo significativo desde el punto de vista cognitivo. Si nos pasamos al de Colombia, el de Colombia habla de formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana, de otras ciencias, el trabajo interdisciplinario y las matemáticas mismas. No es solo resolver los problemas, sino también la capacidad de formular problemas, transformar problemas, no ejercicios. Ese trabajo interdisciplinario es muy fuerte, al mismo tiempo es formular distintos problemas, posibles preguntas, posibles respuestas. La idea de formular argumentos, porque a través de la argumentación es cuando vemos qué comprensión logra un estudiante de los objetos que intervienen en la resolución de una actividad. Y ustedes tienen 5 procesos generales que se contemplan en los lineamientos curriculares, como es formular y resolver problemas, modelar procesos y fenómenos de la realidad, comunicar,
razonar y formular, comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos. Si nos vamos al de Costa Rica, vamos a mirar otra vez de nuevo. Juegan un papel crucial los problemas reales en los que aparecen los entornos físicos y socioculturales. Usar problemas extraídos de la realidad. Habla de contextos reales, bien seleccionados, que se promueve el contacto de los objetos matemáticos en una relación privilegiada con la realidad donde emergieron. Habla de la modelización, de lo importante que es la modelización. Es una línea, un enfoque dentro de educación matemática. Si nos vamos al de México, el de México, miramos que la autenticidad de los contextos es crucial. Fenómeno de las ciencias naturales o sociales, algunas cuestiones de la vida cotidiana y de las matemáticas mismas, algo que resulte significativo para los estudiantes. Nos habla de estas matemáticas, hay que presentarlo en estos escenarios donde resulte muy favorable para la formación ciudadana, fortalecimiento de la lectura y escritura. No puedo imaginarme hoy en día la resolución de un problema que quede solamente ligada a cuentas, nada más. La lectura y la escritura se tiene que ver. Hoy se privilegia la comunicación, comunicar ideas, no solamente expresar algo en un lenguaje simbólico. El trabajo en equipo, la búsqueda de acuerdos y argumentos para mostrar que un procedimiento es correcto o no. Tomen estas ideas para cuando ahora miremos teoría de situaciones didácticas, la contrastemos contra estos propósitos que están en los diseños curriculares. Si nos vamos al de Brasil, hacemos una traducción rápida y nos quedamos con las palabras centrales, visión integrada de las matemáticas, algo que está aplicado a la realidad, diferentes contextos, vivencias cotidianas de los estudiantes de secundaria, demandas del mercado laboral, proyectos de bienestar de los pueblos, utilizar las tecnologías y aplicaciones digitales. Tengan en mente esto porque después, cuando uno empieza a diseñar los problemas desde teoría de situaciones, voy a tener que ver el contexto en el cual se encuentra el estudiante. Así que como puntos de partida, pensar una clase de matemática, acá está nuestro sistema de creencias, no la podría imaginar así. En teoría de situaciones donde el profesor expone toda una pizarra y un tablero y lo llenó de fórmulas y los estudiantes de manera pasiva toman nota. Esta idea que en didáctica de la matemática decimos ir desde lo general a lo particular, como aparecen en muchos textos. Empieza un texto de cálculo, por ejemplo, y empiezan con la definición de límite. Si solo somos reflexivos, uno dice, un estudiante que recién ve la definición de límite, es imposible entender la definición. Y es más, lo vemos hasta en libros de matemáticas aplicadas que empiezan con la definición. Solo me imagino dar una clase y decir, vamos a ver matrices y le defino así a una matriz al estudiante. Pienso, una matriz, los elementos A sub I, J, si tengo, hay veces, un grado de percepción del grado de desesperación que tienen mis estudiantes cuando planteamos eso, solemos decir, tranquilos que ya vamos a hacer ejemplos que usted va a entender esto. Bien, si usted se dio cuenta de eso, entonces no empiece de lo general a lo particular. Casualmente la construcción no puede ir de lo general a lo particular en educación matemática, tiene que ir en sentido inverso. Voy a ponerles así solo un ejemplo de lo que acontece. Esto es una problemática que atañe hasta el nivel superior. Las ingenierías, por ejemplo, en el caso de Argentina, es un enfoque basado en competencias. Y en uno de estos textos casualmente menciona, este era el método tradicional para la enseñanza de transformada de Laplace, con la definición. Me imagino un estudiante que le decimos, hoy vamos a ver transformada de Laplace y se encuentra con esa fórmula. Solo copia desesperadamente lo que el profesor está colocando en el tablero, la pizarra, sin entender absolutamente nada. A lo sumo levanta una mano para preguntar, ¿cuál es la letra inicial ahí? ¿Es una L? ¿Qué es esto que no me estoy dando cuenta? Porque no tiene ni idea de lo que está haciendo. Un método alternativo, casualmente lo plantean desde la enseñanza de las ingenierías, en el caso de Argentina, diría, no empiezo con transformada de Laplace así, sino que lo hago a través de modelización matemática. Y parto con una pregunta, ¿cómo podemos modelizar y resolver el funcionamiento de la suspensión de un auto? Y uno va construyendo qué cosas necesito, entiendo sobre algo particular y luego voy a llegar a las generalizaciones. O sea, ir desde lo factual concreto a lo simbólico abstracto.
Bueno, con esto entonces, este es el panorama general. Entonces, ahora sí vamos a empezar con las bases de teoría de situaciones didácticas, con algunos de los ejemplos. Teoría de situaciones didácticas nace allá por la década del 70. Guy Brousseau comienza a formular las ideas y conceptos fundamentales de la teoría, sentando las bases de un enfoque teórico. Sin embargo, hacia el año 1986 es cuando él publica Teoría de situaciones didácticas, que fue la obra seminal en la que se desarrollan los conceptos clave de la teoría de situaciones y su aplicación en la enseñanza de las matemáticas. Y hacia el año 1990, Brousseau ya publica Los obstáculos epistemológicos y la didáctica de las matemáticas, donde profundiza en la noción de obstáculos epistemológicos y su importancia en la enseñanza de las matemáticas. Hoy vamos a hacer muy breve algunas de las bases. No es que vamos a ver la teoría en profundidad, les dejamos la capacidad de aprender a ustedes. O sea, la teoría de situaciones didácticas es una teoría de la enseñanza basada en la hipótesis de que los conocimientos matemáticos no se construyen espontáneamente, sino socialmente y en interacción con otros, razón por la cual busca las condiciones para una génesis artificial de los mismos. Esto está en los fundamentos de la teoría, que lo vemos así en breve. Dentro de teoría de situaciones didácticas aparece nuestro clásico triángulo didáctico, como le llama Brousseau, donde voy a tener el profesor con una ideología propia, el alumno con una estructura cognitiva particular y el saber, donde hay unas relaciones entre ellos. Entre el saber y el profesor hay una transposición didáctica y entre el alumno y ese saber hay una interacción entre sujeto y objeto. Y entre el alumno y el profesor hay un contrato didáctico. Son palabras claves dentro de la teoría que en breve las definimos un poco más formalmente. Esto se encuentra inmerso en un medio o milieu, como le llamaría Brousseau, donde el alumno interacciona con ese medio y esto está inserto en el mundo exterior a la escuela, donde uno puede hacer un recorte, que es lo que Brousseau llamaría la noósfera. No vamos a entrar en detalles hoy generales por ser el primer acercamiento a teoría de situaciones, pero como para que vean que es una teoría muy fuerte y hay muchas cosas detrás como para estudiarla en profundidad. Hoy solo dejamos así el puntapié inicial con ellos. Veamos la definición de situación didáctica y un error frecuente. Antes de leer la definición, quiero hacer una aclaración. Situación didáctica no es la consigna que le da el profesor al estudiante. Miren la definición formal que pone Brousseau. Es un conjunto de relaciones establecidas explícita o implícitamente entre un alumno o grupos de alumnos. Un cierto medio, ese medio es el que veíamos recién, comprende eventualmente instrumentos u objetos y un sistema educativo representado por el profesor con la finalidad de lograr que estos alumnos se apropien de un saber constituido o en vías de construcción. Yo no podría decir en la jerga de teoría de situaciones didácticas, el profesor les dio una situación didáctica a los estudiantes. Está mal definido. Le habrá dado una consigna, una tarea, una actividad, un problema. La situación didáctica no es la consigna, es el conjunto de relaciones. Es mucho más amplio que esto. En esa situación didáctica nos aparece la noción de contrato didáctico, es un concepto fundamental que lo pone Brousseau en su teoría, refiere a las expectativas mutuas entre el profesor y los estudiantes sobre lo que se enseñará y cómo se aprenderá. Comprende los derechos y responsabilidades de ambas partes en el proceso educativo. Ese contrato suele ser implícito, pero lo digo de manera verbal. No es que uno hace un contrato físico y todo el mundo firma, sino son las condiciones que voy a estar diciéndole a mis estudiantes. La instrumentación para la teoría de situaciones didácticas refiere a los objetos o herramientas utilizadas en la situación didáctica, como libros de texto, pizarras, calculadoras. Estos instrumentos pueden influir en la forma en que los estudiantes interactúan con el contenido matemático. Obstáculos didácticos. Obstáculos didácticos, a veces nosotros decimos, el alumno no puede resolver algo porque se le presentó un obstáculo. Para Brousseau, si bien no lo define directamente, un obstáculo no es una falta de conocimiento. Se puede entender como una situación en la que el estudiante tiene un conocimiento previo, pero ese conocimiento es insuficiente o inapropiado para abordar adecuadamente el problema o contenido matemático presentado en la clase. Para hacerlo un poco más tangible,
Le presento una consigna de trabajo a mi estudiante y lo que tengo que hacer es, si se la presenté muy próximo a todos los saberes previos que él tiene, no es ningún obstáculo. Un obstáculo tiene que ser, lo voy a colocar de tal manera que él no sepa hacerlo de manera directa, pero sí pueda hacer algo sobre, sobre esto, porque si no, sencillamente es, lo que yo sé me quedó tan alejado de lo que me están pidiendo hacer que va a ser muy difícil que construya ese saber. No pierdan de vista que en teoría de situaciones didácticas, acá no es el profesor, explico primero un contenido, no, tengo que diseñar consignas de trabajo, ya le vamos a dar un nombre dentro de educación matemática, esta estructura, para no confundir le da la situación didáctica. Situación didáctica es ese conjunto completo de relaciones. De tal forma que no solamente uno, a lo mejor puedo pensar una secuenciación de estas consignas, de tal forma que en el trabajo con ellas emerge un determinado contenido. Yo quiero enseñar un contenido de matemática, no puedo empezar con la definición. Tengo que trabajarlo de cómo se van a acercar los estudiantes. La regulación didáctica, dentro de teoría de situaciones, refiere a la forma en que el profesor guía y ajusta la situación didáctica para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Veamos qué sería la situación adidáctica. Una situación adidáctica es aquella en la cual el estudiante, bajo la guía del docente, se involucra activamente en la resolución de un problema matemático, asumiéndolo como un desafío propio. El estudiante no se siente presionado por las expectativas del profesor o lo que se espera de él, sino que se embarca en un proceso de búsqueda autónomo para comprender y resolver el problema de manera independiente. La esencia de la adidacticidad, porque uno diría, pero es prefijo privativo en español. Entonces, ¿qué? ¿Es algo que no es didáctico? No asume a eso. La idea de adidacticidad refiere a que el estudiante, sin ser consciente de la intencionalidad didáctica del profesor, se compromete de manera autónoma y efectiva con el problema, asumiéndolo como propio y motivándose intrínsecamente para resolverlo. A ver, dicho de otra manera, me enfrento ante una consigna que me están dando, el estudiante no percibe cuál es la intencionalidad didáctica que está detrás de esa consigna, que es un saber matemático que lo quiero construir. Si yo miro, uno dice, claro, acá lo que quieren hacer es sacar el teorema de Pitágoras, que está de fondo, es porque entonces ni siquiera fue un obstáculo, ya el estudiante tiene construido ese concepto. Y la idea de acá es decir, bueno, no percibo de fondo que lo que está de fondo es el teorema de Pitágoras, o está sistemas de ecuaciones, o está alguna propiedad en particular. El proceso de búsqueda es autónomo, o sea, la autonomía es un elemento esencial en una situación adidáctica. Significa que el estudiante se embarca en la exploración y resolución del problema de manera independiente, sin depender en exceso de la dirección o la guía del docente. O sea, no le puedo estar diciendo, realice esto paso A, paso B, paso C. Debe ser capaz de trabajar. Ese es el gran desafío en el diseño de una consigna. La autonomía fomenta el pensamiento crítico y la toma de decisiones informadas del estudiante. ¿Qué más hay? Naturaleza auténtica. Las situaciones adidácticas, recuerden, la situación adidáctica no es el enunciado, es todo un conjunto de relaciones que se establece entre profesor, saber, donde va a estar la consigna que voy a estar colocando, se basan en contextos auténticos y reales. Ese reales no significa necesariamente con la realidad, sino desde lo realizable por parte del estudiante. Puede ser intra o extra matemático, ¿no? Que tienen un propósito más allá del objetivo explícito de enseñar matemáticas. En estas situaciones, los estudiantes pueden no percibir de manera consciente la intencionalidad didáctica del profesor de enseñar matemáticas, ya que el énfasis recae en su interacción significativa con el contexto. Uso natural de herramientas. Los estudiantes utilizan herramientas y recursos de manera natural y no necesariamente matemáticas en su interacción con la situación. Eso podríamos profundizar, pero no vale la pena hoy colocar eso. ¿Qué significaría no necesariamente matemáticas?
Variabilidad de respuestas. Dado que las situaciones adidácticas no están diseñadas para poner en juego un procedimiento o técnica específica, es altamente probable que los estudiantes generen respuestas variadas y diversas. Distinto si, por ejemplo, si a nosotros nos dan un problema de sistemas de ecuaciones, no vamos a poner diferentes técnicas y estrategias para resolver, porque yo ya sé cuál es el contenido que está detrás. Entonces, acá va a ser necesario que uno es más anticipe qué van a hacer los estudiantes y lo vamos a ver con un ejemplo concreto que hicimos con nuestros estudiantes. No hay anticipación didáctica, o sea, en una situación didáctica el profesor no interviene ni anticipa conceptos matemáticos, lo que permite que los estudiantes se involucren y actúen de acuerdo con el contexto del problema propuesto. No estoy diciendo, acá de fondo hay ecuaciones, hay funciones que usted, no lo voy a hacer de esa manera. Veamos una experiencia, como para empezar a fijar algunas ideas. Pero en eso vamos a mirar algunas cuestiones de didáctica de la matemática, educación matemática en forma general, para que también ustedes aprendan a fundamentar propuestas de las diferentes líneas. Cuando hacemos un análisis didáctico de una tarea, uno va a emitir un juicio de valor, pero ese juicio de valor tiene que estar acompañado con evidencias. Y esto, las raíces de todo ello es el vínculo con la teoría. No puedo decir, esto simplemente es de teoría de situaciones. No. ¿Qué evidencias tengo? ¿Qué vínculos con la teoría? Eso voy a intentar hacer cada vez que les muestre algo, aunque lo voy a estar haciendo de manera oral. Y como para entenderlos, una cuestión más que vamos a tomar de la educación matemática en forma general, voy a discriminar en lo que entendemos por tarea, dado, para no estar hablando de situaciones y confundir el concepto. Una tarea está compuesta dentro de una clase, más genérico de educación matemática, un contexto. El contexto no es a qué alude esta consigna que les dimos. Ah, es un problema que está relacionado con peces. No, describe lo que saben los alumnos, lo que no vieron, el tipo de trabajo que vienen haciendo, cómo será la modalidad de trabajo, con qué seguirá luego el profesor. O sea, ese es el contexto donde se encuentra, lo mismo que estaríamos pensando en ese medio en teoría de situaciones. Hay un objetivo que tiene que ser cognitivamente exigente y una consigna. Acá no le llamamos en esta tarea de que es un problema, porque si yo se lo doy a un grupo de estudiantes y ya saben el contenido, eso dejó de ser un problema, pasó a ser simplemente un ejercicio. Entonces, usamos una denominación más genérica de consigna y debe haber coherencia en todas sus partes, entre el contexto y el objetivo, entre el objetivo y la consigna, entre el contexto y la consigna. Veamos con esta lógica una tarea dentro de teoría de situaciones. ¿Cuál sería el contexto? Vamos a ubicarnos que son estudiantes de escuela secundaria, primeros años, 13 años aproximadamente. Los alumnos manejan operaciones con números naturales, suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación, y propiedades asociativa, conmutativa, distributiva, elemento neutro, regla de tres simple, directa y proporcionalidad. Están acostumbrados a trabajar en grupos y argumentar sus respuestas. El docente tiene la intención de iniciar el trabajo con fórmulas que expresan regularidades geométricas y aritméticas para iniciar el tránsito hacia el trabajo algebraico. Les propone trabajar en grupo, redactar las respuestas en un papel afiche, cartel o póster, pegarlas en el pizarrón, tablero o pizarra, e integrantes de los grupos deberán defenderlas. Ya las vamos a fundamentar desde teoría de situaciones, cuáles son todos estos momentos o etapas, pero primero veamos la tarea en sí. Después de las exposiciones, el docente preguntará si consideran que todas las formas de resolución propuestas por los grupos son válidas y por qué lo serían. Como objetivo se propone que los alumnos propongan formas de conteo a partir de reconocer regularidades o patrones y que argumenten sobre la validez de distintas formas de contar. Y les da esta actividad. Esto fue real, lo llevamos a cabo con una profesora y entonces vimos lo que hacía en su práctica. La consigna les decía esto: analicen las figuras que armaron los alumnos del otro curso con fósforos, cerillos en particular, y entonces decía figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, y le preguntaba cuántos fósforos necesitarán para hacer la figura número 30. La idea de colocar la figura número 30 es, debo colocar una figura
que no me quede muy alejado, pero tampoco muy cercano, como preguntar cuál es la figura número 6 o la número 7, que le queda muy cercano, que no los lleva a los estudiantes a la forma de contar. Si uno dice, ah, pero eso hay una función de forma, de fondo, pero yo tengo que estar viendo con qué estudiantes estoy pensando. Estos estudiantes no saben la noción de función y tampoco es objetivo enseñar la noción de función. Todavía no vieron eso. Y se les dice a los estudiantes en el afiche, cartel o póster entregado a cada grupo, deberán escribir cuáles fueron los pasos realizados para poder encontrar la cantidad de fósforos que tenía la figura 30. Fósforos, cerillos, palitos, palillos. Luego deberán elegir un representante del grupo que nos contará al resto del curso o del grupo cómo llegaron a la respuesta. Primero miramos la actividad y luego la vamos a analizar en términos de teoría de situaciones y vamos a seguir construyendo las bases de teoría de situaciones didácticas. El rol del docente, esto forma las bases de la teoría de situaciones didácticas, debe hipotetizar sobre las acciones de los alumnos, sobre cuáles pueden ser las restricciones que les presente el problema y analizar posibles estrategias de intervención ante ellas. El análisis a priori le dará una serie de hipótesis que al momento de intervenir en el aula puede ponerlas a prueba, es en la gestión de la clase. Entonces, veamos las posibles resoluciones y después miremos. Esto fue lo que hizo la profesora, en este caso que se llamaba Karina, se llama Karina la profesora, decía, bueno, una primera estrategia es que van a dibujar y van a decir así, la cantidad de fósforos es igual al número de figura multiplicado por 6. Como está viendo, la figura 1 tiene un solo hexágono, la figura número 2 tiene 2 hexágonos, la figura número 3 lo van a sacar. O sea que de fondo, aunque a lo mejor no puedan formular la expresión, entienden que es 6 por el número de figura. Aunque sea erróneo, pero es una de las estrategias. ¿Qué otra estrategia podríamos pensar? Advierten que al formar estas figuras comparten un palillo, fósforo, cerillo, entonces terminan diciendo la cantidad de fósforos es igual al número de figura multiplicado por 6 y se le restan los fósforos que tienen en común, que es uno menos que el número de figura, porque advirtieron que en la figura 2 había un solo fósforo compartido, en la figura 3 hay dos. Entonces, aunque no expresen la fórmula, lo que está de fondo es esto. Es la cantidad de fósforos, palillos o cerillos, es 6n menos el n menos 1. Otra estrategia. Bueno, cuentan y a continuación dice, bueno, comparten esta cantidad de fósforos y dicen esto. La cantidad de fósforos es igual al número de figuras multiplicado por 6 y se le restan los fósforos que tienen en común. Entonces dice, bueno, 6 por n y le resto n. No advierte que es 1 menos en esta estructura. Estrategia 4. Empiezan con 6, pero pensando después 6 y le voy agregando 5, 5, 5, voy haciendo la serie. Entonces terminan diciendo, la cantidad de fósforos es igual a 6 más 5 veces el número de la figura disminuido en 1. Es esa estructura la que estaría formando, porque es lo que quiere ver es el paso de lo aritmético a lo algebraico. Es el pasaje que está viendo la profesora en este caso. La estrategia 5 es cuenta en estas instancias la cantidad de fósforos y ve que son 5 en particular y dice, bueno, la cantidad de fósforos es igual al número de la figura multiplicado por 5, porque en realidad son todos 5, 5, la fórmula o la expresión que estaría de fondo, la expresión algebraica es 5n, que es errónea en este caso. Otra estrategia podría ser que se da cuenta que son de 5, los van armando de 5 en 5 y hace falta uno más para cerrar el último hexágono. Entonces sería 5n más 1. Otra expresión podría ser que mira qué pasa con el 2, con el 3, con el 4, con el 5. Mira y sacan la cuenta y miran y después ven alguna regularidad en la tabla. Ven, si estoy viendo que para todos los impares, por ejemplo, terminan en 6, mientras que para todos los pares terminan en un 1. En consecuencia, yo puedo sacar la cuenta. Me habían pedido para el número 30, entonces va a terminar en un 1. ¿Y qué regularidad advierto? Advierto que para 10, por ejemplo, era 51. Terminaba en 1, pero tiene un 5, que es la mitad del 10.
Para el 8 es 41, termina en 1, pero es la mitad del 8. O sea que para el 30 tiene que ser, termina en un 1, la mitad de 30 es 15, 151 podría ser la estrategia. Piensen en la riqueza que tiene cuando uno maneja todas las estrategias y que después aprendan los estudiantes a escuchar a sus propios compañeros. Otros alumnos podrían decir, como la de 30 puedo pensar 10 veces, formar una serie con 3 hexágonos, cuento los que hay en 3 y después lo multiplico por 10. Bueno, podríamos sacar estas cuentas, uno podría mirar erróneo o no, cosas que uno puede anticipar. Veamos algunas cuestiones teóricas y después vemos qué hicieron los estudiantes. Dentro de teoría de situaciones hablamos de tipos de situaciones. Entre esos tipos de situaciones, situación de acción. El estudiante trabaja con un problema, aplica sus conocimientos previos y desarrolla un determinado saber interactuando con el medio didáctico. Vamos a tener la situación de formulación. Requiere la comunicación de los estudiantes, la modificación del lenguaje que utilizan habitualmente, precisándolo y adecuándolo a las informaciones que deben comunicar. Comparten experiencia con la construcción del conocimiento. Situación de validación, crucial acá. Se trata de convencer a uno o varios interlocutores de la validez de las afirmaciones que se hacen. Deben elaborar pruebas para demostrar sus afirmaciones. Ese demostrar en el contexto de lo que puede hacer el estudiante. No basta la comprobación empírica de lo que dicen, de lo que están diciendo es cierto. Hay que explicar que necesariamente debe ser así. Esto cuesta mucho cuando un grupo de estudiantes pasa que el resto entienda cuál es el razonamiento que siguió ese grupo. Pero claro, deben aprender que una actividad se puede resolver de múltiples formas. Veamos qué hicieron los estudiantes. Hacemos así un pasaje rápido como para empezar a mirar qué ocurre. Uno, miramos acá, este era un grupo que no se pusieron de acuerdo. Estos son reales con un grupo de estudiantes. ¿Qué no se pusieron de acuerdo? Uno puede, acá es qué pregunta le vamos a colocar. Uno decía, teoría 1, la figura 4 tiene 21, la figura 8 es 42, le resto 1, la figura 12 es 63, le resto 1, la figura 16, uno dice, ¿qué está pensando este grupo de cómo lo está sacando para decir, con este criterio, la figura número 30 va a tener 156 fósforos? Aclaraba este grupo que se dividieron en dos, decían teoría 1 y teoría 2 porque no se pusieron de acuerdo entre ellos. Mientras que el de teoría 2, del mismo grupo de estudiantes, decía, para nosotros es 29 por 5, están pensando en 5, y el último es un hexágono para cerrarlo completo, por eso nos da 151. Uno puede hacer el análisis. ¿Qué pensaron? Miremos acá. Figura 4 es 21. Figura 8, sumaron las dos figuras 4 y le restan el fósforo de unión. Se lo quitan, es 41. Pero ahora, ¿qué hacen con la figura 12? Es 3 veces la figura 4, pero le tendrían que haber restado 2 de las uniones, le restan 1. ¿Qué hace con la figura 16? Lo sacaron 4 veces la figura 4. Lo van armando de esa manera, pensando, bueno, sacamos la cuenta más rápido. La idea es cómo gestiono la clase, que no diga, usted se ha equivocado. Casualmente lo que debo hacer es una gestión que el estudiante pueda validar lo que está haciendo, porque es su teoría. Miramos otra. Acá dice, primero hicimos, estos son errores de los estudiantes, así que aparece tal cual lo que presentaron, ¿no? El cálculo de 6 por 30 igual a 180. Dice, luego nos dimos cuenta de que un fósforo podía unir dos figuras y nos dimos cuenta que había que restarle 29. Entonces sacan la cuenta y ahora dicen, bueno, entonces es 6 por 30, 180, le descuento la cantidad de fósforos. Ahora el profesor es el que tendrá, o la profesora tiene que estar guiando cómo paso de eso numérico a lo algebraico, porque esto está contado de manera verbal, es cómo lo recupero en la clase. Veamos lo que hizo el grupo 3. Dice, en el grupo pensamos lo siguiente, multiplicación 30 por 5, 150, le sumamos un 1. Lado que sobra, 151 en total. Nosotros hicimos 30 por la cantidad de vaca, cuenta. Claro, si hicimos el análisis a priori, uno dice, está bien como pensaron. Los pensaron todos en 5 y cerraban el último.
pero tienen que convencer a sus compañeros. El número 4. Leímos la consigna. 2, observamos las figuras. 3, nos dimos cuenta de que para hacer la figura número 30 teníamos que continuar con la secuencia de fósforos. 4, para hacer eso sabemos que la fórmula, nadie les había pedido una fórmula, es figura más 5 igual a figura consecutiva. No llegaron a un número, pero sí descubrieron cosas importantes. Ahora va a estar la gestión de la clase del profesor sin decirle cómo pueden continuar o decirle, no, usted mire sus otros compañeros que lo pensaron adecuadamente. Acá es cómo los ayudo a pensar o darse cuenta si hay un error o cómo avanzar. Número 5. Se necesitan habían puesto 156, después lo borraron, 151 fósforos porque cada figura se le suman 5, pero hicieron toda la cuenta. Decía figura 6, 31, figura 7, 36, figura 8, 41, figura 9, 46. Hicieron toda la lista. Me estoy dando cuenta que a estos estudiantes les falta mucho para todavía llegar a una instancia de algebrización. Tienen muchas dificultades. Este otro sacan la cuenta sin entrar en el detalle, dice 180 menos 30, ¿qué pensaron? Ya lo sé con el 180 menos 30. Hay 6, lo multiplicaron por 30 y entienden que comparten 30 fósforos porque es la figura número 30. Y ahora es cómo interviene el profesor para validar esto. Ya después les pongo algunos ejemplos al respecto. Este otro grupo decía, ¿cómo llegamos al resultado? Es 5 por 30 directamente. Ellos decían, bueno, son todas, como comparten, se lo quito, es 5 por 30 y uno dice, pero 5 por 30 me da 150. ¿Cómo llevo a este estudiante ahora a que avance en la construcción de su conocimiento? El octavo, ¿qué hicieron? Unieron la figura, contaron la figura número 5. Entonces, como 30, voy a contar la figura número 5, que tiene 26 fósforos, la multiplico por 6, sencillamente eso me da la figura número 30. Se olvida que al unir estas figuras de tamaño 5 comparten fósforos. Este otro es, bueno, lo dibujó y hacen todo y ni siquiera siguieron el esquema de cómo estaba, que era uno arriba, uno abajo, en realidad era una guarda. Acá hicieron una serpiente y los contaron uno a uno. Uno dice, este grupo es mucho más difícil ahora para ayudarlos a pensar matemáticamente. Este grupo, ¿qué fue lo que ocurrió? Se dieron cuenta que los pares y los impares tienen comportamientos diferentes. Como querían analizar la figura número par, acá contaron, me doy cuenta que es la mitad de ese número, lo construyo. Así que si me dicen, ¿y la figura 80 cuántos tendría? Termina en 1, la mitad de 80 es 40, 401, sacarían la cuenta de manera rápida. ¿Qué le va a corresponder el profesor en teoría de situaciones? La institucionalización. ¿Qué es la institucionalización? Se sacan conclusiones a partir de lo producido por los alumnos. Se debe vincular lo que se produjo para establecer relaciones entre las producciones de los alumnos y el saber cultural. Eso es difícil porque ahora no me puede quedar decir, bueno, ustedes lo que hicieron, de fondo estaba esto y lo pongo tan lejos que no articulo lo que estuvieron haciendo los estudiantes. Por eso se dan efectos en las teorías de situaciones. ¿Como cuáles? Efecto Topaz. ¿Qué es el efecto Topaz? Los alumnos alcanzan la solución del problema, pero no por sus propios medios, sino por las ayudas y sugerencias de caminos a seguir que brinda el profesor, quien asume la resolución de la actividad. Me siento con tanto nerviosismo de que tengo miedo que los estudiantes no puedan hacer nada, que voy a los diferentes grupos y les voy ayudando. Pero usted, ¿por qué no lo piensa de esta manera? ¿Por qué no podría hacerlo? Terminan los estudiantes haciendo lo que el profesor quiere. No revelar prematuramente las soluciones o estrategias de los estudiantes. En otras palabras, el maestro debe evitar despejar toda la incertidumbre de manera rápida, ya que parte del aprendizaje matemático se logra cuando los estudiantes enfrentan desafíos y desarrollan estrategias por sí mismos. Ese control de la incertidumbre lo tiene que tener el profesor. Implica crear un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes se sientan cómodos con la incertidumbre matemática y tengan la oportunidad de explorar, razonar y descubrir soluciones por sí mismos antes de recibir orientación del maestro. Efecto Jourdain. ¿Cuál es el efecto Jourdain? Actitud del maestro de aceptar una respuesta incorrecta o incompleta de un estudiante para no desilusionarlo o para mantener una dinámica positiva en el aula.
En otras palabras, el maestro puede mostrar una aceptación excesiva de la respuesta de los estudiantes, incluso si son incorrectas, en un esfuerzo por mantener la motivación y la autoestima del estudiante. ¿Qué puede ocurrir? Esto puede llevar a que los estudiantes no confronten y corrijan sus errores, lo que afecta negativamente su comprensión matemática. La teoría de situaciones enfatiza la importancia de un equilibrio entre el apoyo emocional y la corrección constructiva para promover un aprendizaje matemático efectivo. Deslizamiento metacognitivo. ¿A qué se refiere? Implica que el profesor toma una heurística o estrategia utilizada por los estudiantes en la resolución de un problema y la asume como el objeto de estudio principal, simplificando la comprensión del proceso cognitivo de los estudiantes. Para eso el profesor se enfoca en una estrategia específica que los estudiantes utilizan para resolver el problema, pero no profundiza en la comprensión más amplia de los conceptos matemáticos subyacentes. Esto puede llevar a una simplificación excesiva y a la pérdida de la riqueza de los procesos de pensamiento de los estudiantes. Y si bien puede ser útil explorar estrategias específicas, el deslizamiento metacognitivo se considera una limitación porque reduce la comprensión de los procesos matemáticos a una única heurística o un enfoque simplificado. Uso abusivo de la analogía. ¿A qué refiere? Actitud del profesor en la que tiende a reemplazar el estudio de una noción matemática compleja por un caso análogo más simple. En otras palabras, el profesor podía simplificar un concepto matemático complejo al presentar un caso más fácil y familiar como un sustituto en lugar de abordar directamente la noción compleja. Por ejemplo, quiero enseñar ecuaciones y enseño equilibrio de la balanza. Entonces termino diciendo, para equilibrar, paso de un lado al otro para mantener equilibrio. Bueno, ese es un abuso de una analogía, porque sí, resuelvo la ecuación, pero pierdo de vista los conceptos matemáticos que están de fondo, que son las propiedades. No paso números de un lado al otro, sino que lo que estoy haciendo es sumar a ambos miembros un mismo número o restar un mismo número. Esta actitud puede surgir con la intención de hacer que el contenido sea más accesible para los estudiantes, pero puede tener el efecto no deseado de evitar que se enfrenten a conceptos desafiantes y desarrollen una comprensión más profunda. Al depender en exceso de la analogía, los estudiantes pueden perder la oportunidad de explorar y comprender completamente la noción original y sus implicaciones. La analogía puede ser útil, sí, como una herramienta pedagógica, pero debe utilizarse no de manera abusiva para evitar estas dificultades que se le presentan a los estudiantes. Rol del docente en teoría de situaciones. Durante las situaciones didácticas, diseña y presenta tareas matemáticas desafiantes y significativas que fomenten la reflexión y el razonamiento de los estudiantes. Facilita la interacción de los estudiantes en grupos, promoviendo la comunicación y el trabajo colaborativo. Observa y escucha activamente a los estudiantes mientras resuelven los problemas, identificando sus estrategias y dificultades. Lo va a hacer para la gestión de la clase. Brinda apoyo y orientación a los estudiantes cuando sea necesario, sin revelar prematuramente las soluciones. Devolución del problema. Le corresponde al profesor. Luego de que los estudiantes hayan trabajado en la resolución de un problema, el profesor puede guiar una discusión grupal para que los estudiantes compartan sus enfoques y soluciones. Fomenta la reflexión sobre diferentes estrategias y enfoques utilizados por los estudiantes, lo que permite comprender las diversas formas de abordar el problema. Devolución del saber le corresponde al profesor. Es la etapa de validación. El profesor desempeña un papel crucial al cuestionar, retar y alentar a los estudiantes a justificar sus soluciones y estrategias. Proporciona retroalimentación constructiva, resaltando los aspectos positivos y ayudando a los estudiantes a identificar errores y áreas de mejora. Facilita la reflexión metacognitiva, lo que permite a los estudiantes comprender cómo están construyendo su conocimiento matemático. En la institucionalización, que es otro momento de teoría de situaciones, en esta etapa el profesor recupera y formaliza el conocimiento que los estudiantes han construido a lo largo del proceso. Presenta conceptos y procedimientos matemáticos de manera más estructurada y formal, conectando lo que los estudiantes han aprendido con la teoría matemática. Destaca las estrategias y conceptos clave desarrollados por los estudiantes, proporcionando un marco conceptual sólido.
Veamos algunas intervenciones. 3, vamos a ver. En el caso de los fósforos, el profesor le pregunta, ¿cómo llegaron al resultado? Y los alumnos, vimos que cada figura lo forman 5 fósforos porque comparten uno, así que multiplicamos 5 por 30, eso nos dio 150. Sabemos que es erróneo, pero ahora es cómo debo intervenir. El profesor, entiendo. ¿Y cómo podríamos darnos cuenta que 150 fósforos alcanzan para hacer la figura 30 y que no faltan ni sobran? No estoy diciendo que está mal, quiero que el estudiante aprenda a argumentar. El estudiante podría decir, tendríamos que comprobar el resultado dibujando la figura y contarlos. Y ahora decimos, ¿y qué respondemos? Claro, te entiendo. Ahora, si tuvieras que contarle a otro compañero tu estrategia de conteo, ¿qué le dirías? El alumno dice que multiplique por 5 a la figura que tiene que dibujar. O sea, si tengo que dibujar la figura 2, ¿cuántos fósforos necesitaría? Le hago estratégicamente una pregunta para saber si su estrategia le sirve. Entonces el alumno dice, mira la figura 2, 11 fósforos, dice el alumno, lo cual es cierto. Y el alumno dice, ¿cuántos fósforos necesitaríamos si usamos tu estrategia? Claro, con la estrategia de él necesita 12. Entonces el alumno dice, algo no está bien, lo pienso otra vez y después le cuento. Veamos otra instancia. ¿Cómo llegaron al resultado? Los alumnos dicen acá, contamos los fósforos de la figura 5 y vimos que tienen 26. Entonces, para determinar los fósforos de la figura 30, multiplicamos por 6. Esto nos dio 156 fósforos. Y el profesor dice, entiendo. ¿Y cómo podríamos darnos cuenta que 156 fósforos alcanzan para hacer la figura 30 y que no faltan ni sobran? Hasta ahí venimos bien hasta ahora. Es un error. El alumno dice, tendríamos que comprobar el resultado dibujando la figura y contarlos. Claro, te entiendo. Ahora, si tuvieras que contarle a otro compañero, es lo mismo. Hasta ahora no dice, bien, venimos bien hasta ahora. El alumno dice, bueno, que cuente los fósforos de una figura que sea divisor de la que tiene que dibujar y luego por eso, y cuenta. Y ahora el profesor dice, ah, bien, pero ¿tuvieron en cuenta los fósforos que se comparten al pegar o poner juntas varias figuras 5? No, ahí estoy anticipando, no estoy dejando que el estudiante es el que advierta el error. El estudiante dice, ah, no, no nos dimos cuenta de eso. Entonces, está mal lo que hicimos, mal en la gestión de la clase. Veamos la última gestión como ejemplo. ¿Cómo llegaron al resultado? Cuentan lo mismo acá, solamente que otra vez les da en la cuenta, que está pensando que son 5, esto nos da 150, porque son de 5 en 5, lo multiplico por 30, y el profesor dice, pero ¿por qué no cuentan la cantidad de hexágonos y a eso le descuentan la cantidad de fósforos que tienen en común? Es más fácil así. Estoy sacando al estudiante en el modo que pensó la actividad para llevarlo al modo que yo quiero que ellos piensen. A tal punto que me va a pasar cosas de este tipo. Le descontamos los 30 fósforos que tienen en común y el profesor dice, no tienen 30 fósforos en común. La figura 2, ¿cuántos fósforos en común tiene? 1, dice el alumno. Y la figura 3, 2. Entonces el profesor dice, bueno, no son 30 fósforos que tendrían en común. Revisen la estrategia y luego la vemos. No, asumió la resolución el problema, no la construcción aquí. Veamos algunas cuestiones teóricas. Rol del alumno en teoría de situaciones, entonces. Responsabilidad. Los alumnos asumen la responsabilidad de abordar la tarea matemática propuesta por el profesor. Se espera que se involucren activamente en la resolución de problemas y en la exploración de conceptos matemáticos. Deben estar dispuestos a enfrentar desafíos y a trabajar de manera independiente o en grupo para buscar soluciones. Comunicación. Los estudiantes deben participar en la comunicación activa con sus compañeros y el profesor durante la resolución de problemas. Forma parte de ese contrato didáctico. Comparten sus ideas, estrategias y soluciones con claridad, contribuyendo a la discusión y al intercambio de perspectivas. Escuchan y consideran las aportaciones de otros estudiantes, lo que enriquece su comprensión matemática. Confrontación también les corresponde a ello en este caso. Los alumnos confrontan desafíos y dificultades matemáticas de manera abierta y reflexiva. Pueden cuestionar sus propias estrategias y soluciones, así como las de sus compañeros. No es solo el profesor el que cuestiona. A través de la confrontación constructiva, desarrollan un pensamiento crítico y una comprensión más profunda de los conceptos. Por eso todo esto choca contra los sistemas de creencia de los profesores. Defensa.
Le corresponde a los alumnos defender las estrategias y soluciones, proporcionando argumentos sólidos para respaldar sus razonamientos. Están dispuestos a justificar sus elecciones matemáticas y a explicar por qué creen que esas soluciones son correctas. La defensa de las ideas promueve un diálogo matemático enriquecedor y fomenta la claridad de la comunicación. Nos vamos a otra tarea, vamos a ir perfeccionando tareas. Vamos a colocar esto, me voy a ir a nivel universitario. Vamos a ir pasando, quiero pasar rápido algunas de las tareas, no entrar en el detalle de las tareas rápido, queden la idea total después, pueden mirar con detalle el video para después el intercambio con ustedes. Quiero que se queden solo con la idea. Pensamos acá en una carrera de contador público. Se encuentran culminando la primera unidad didáctica de análisis matemático en una variable, específicamente la temática de ajustes funcionales utilizando software de planilla de cálculo, GeoGebra. Adquirieron habilidades para fundamentar y justificar modelos de funciones económicas basados en un conjunto de datos, como demanda, oferta, costo, costo promedio. Sin embargo, aún no han sido introducidos a conceptos de cálculo diferencial como derivadas y límites. Solo saben funciones. El objetivo es construir modelos funcionales a partir de observaciones con variaciones cada vez menores, analizar la tendencia de modelos funcionales a medida que las variaciones tienden a cero. El estudiante no advierte la intencionalidad que está de fondo. La intencionalidad de fondo es introducirlos a cuestiones de límite y de derivada. No lo dice ni la consigna y solo saben de funciones. ¿Cuál es la consigna? Realiza un informe con fundamentos matemáticos y económicos donde se analiza la demanda, los ingresos por ventas, eso ya lo saben hacer, los costos totales, lo que no saben hacer todavía es tasa de variación de los costos, costos promedios y utilidades. El detalle, uno puede mirar la coherencia, el detalle de la consigna se lo damos de esta manera, con una tabla de valores. Lo que vamos a hacer rápido es cómo se construye la noción de derivada sin haberles mencionado cómo se deriva a los estudiantes. Y si no es trabajando con una tabla de valores, con algo tangible para ellos, que es costos. Bueno, lo primero que terminan haciendo es mirar, esto es para entenderlos nosotros, no lo miran los estudiantes, la idea de costo marginal. ¿Qué es el costo marginal? ¿Qué es la tasa de variación? O sea, un costo total cuando se produce una unidad adicional. O sea, en el sentido práctico se refiere a cuánto aumentan los costos cuando se aumenta la producción en una unidad más. La función de costo marginal puede resultar en subestimaciones o sobreestimaciones, porque estoy estimando algo. Al estimar algo lo puedo hacer por arriba o por debajo. Y esa relación entre la tasa de crecimiento de la función de costos y la precisión de los costos marginales es crucial. Es algo que advierten los estudiantes y tiene que ver con la curvatura positiva o la curvatura negativa que tiene una curva, aunque no lo están viendo de esa manera. Esto es el saber que el profesor maneja de fondo. ¿Qué hacen los estudiantes? Pueden calcular el costo marginal. Tengo la función de costos. ¿Qué sería calcular el costo marginal? Básicamente, si lo vemos es, por ejemplo, la línea 40. Y bueno, saco cuánto me costó hacer 41 toneladas, le descuento cuánto me salió hacer 40. Eso es 20,26. Entonces uno dice, bueno, mira, lo que estamos, perdón, 11,57. Estaríamos diciendo, mira, en el margen de una producción de 40, que me cuesta hacer $530, si hago una tonelada más, los costos se incrementan en 11,57 por hacer una tonelada más. Si lo miro en detalle, podríamos hacer una curva, en este caso, de la de costo total, ver que las tasas de crecimiento casualmente son cada vez mayores y mirar y me puedo hacer preguntas al respecto, análisis para este informe. Si saco la de costo marginal, solamente haciendo ajustes, no saben nada de derivada todavía, solo hacen ajustes, queda esta función. Y lo que me está estimando ahora es, ¿qué leo de acá? Estimo que cada vez que haga mayor cantidad de un producto, hacer una tonelada más, los costos se incrementan cada vez más, lo cual es lógico cuando veo la tasa de crecimiento de los costos. Pero podríamos hacerlo de manera distinta. En lugar de verlo de una tonelada, ¿qué pasaría si hago 100 kilos más? Si hago 100 kilos más, puedo intuitivamente darme cuenta qué había que hacer. Y bueno, ¿cuánto me salía? 40 toneladas con 100 kilos, 40,1, le descuento 40. Entonces esto es cuánto me salió hacer 100 kilos. Pero ¿qué pasaría si divido a ese número? Quiero saber la estimación de una tonelada. Bueno, pero la estimación de una tonelada es multiplicar por 10 a ese valor.
o lo que es lo mismo matemáticamente, dividir por 0,1. Si hago esa cuenta, me quedan estos valores. Pero uno dice, ¿y estos qué son? Son estimar cuánto me sale una tonelada, pero a partir de cuánto me costaba hacer 100 kilos. Y estoy pensando que si 100 kilos me sale una cierta cantidad, si lo multiplico por 10 me salió la tonelada, pero hay un supuesto. Pienso que me sale la misma cantidad siempre. Y estaba viendo que los costos tenían tasas de crecimiento cada vez más alto. Recuerden, la idea no es que entiendan todo lo que está de costo marginal. Lo que vean es cómo se puede surgir con debates y ser reflexivo, porque uno podría decir, pero es mucho más fácil hacerlo por la derivada, pero no entendés lo que estás haciendo de fondo, qué cuentas estás haciendo. Porque ahora hacemos una gráfica, los puntos de estimación son los rojos, los puntos azules era cuánto me salía hacer una tonelada, son bastante aproximados. Entonces la curva va a ser bastante aproximado a la que era para variaciones de 1. Con el mismo criterio va a pasar rápido. Así podríamos hacer qué pasa con 10 kilos. Y si lo multiplico, o sea, veo qué pasó a hacer, estimo, y ahora si yo lo multiplico a esto y digo, bueno, ¿qué pasa si lo multiplico por 100? Es estimar la tonelada a partir de los 10 kilos. Si hago la gráfica, veo que los puntos son bastante coincidentes, entonces la función es bastante parecida a la de costo marginal. Podríamos seguir. ¿Qué pasaría con 1 kilo, por ejemplo? Veo cuánto me cuesta hacer 1 kilo más en el margen de una producción, lo multiplico por 1000 o lo divido por 0,01, que es lo mismo, y me va a dar la estimación de la tonelada. Entonces ahora empiezo a mirar una línea. Claro, miremos acá lo que estaría ocurriendo. Miremos la línea del 20. 6,48 me sale a hacer una tonelada más. Pero acá, ¿por qué me salió 6,41 si lo redondeo? Porque es estimarlo a partir de lo que salen 100 kilos. ¿Y qué es este 6,40 si lo redondeo? Es estimarlo a partir de cuánto me sale hacer 10 kilos. ¿Y qué es este 6,40008? Es estimar la tonelada, pero cuando hago 1 kilo. Claro, estoy subestimando el verdadero valor y ahora tengo que hacerlo, relacionarlo con las curvas. Esta es la función de costo marginal para variaciones o sea, de una tonelada pasado a través de 1 kilo, ¿cuánto me costó? Si lo miro ahora en conjunto, esa era la función de costo total. Estas eran las funciones, las variaciones que hacíamos. Para una tonelada quedaba esa función. Para estimar la tonelada a partir de los 100 kilos queda esa función. Estimar la tonelada a partir de los 10 kilos queda esa función. Estimar la tonelada a partir de 1 kilo queda esa función. Y ahora viene el análisis. Pero ¿qué pasa si veo que estoy achicando las variaciones? O sea, estimo la tonelada a partir de valores cada vez más pequeñitos. Matemáticamente es una tendencia cero. Bien, veo que el coeficiente principal se mantiene, el otro el lineal tiende a un menos 0,02 y el último tiende a un 5. Y ahora puedo relacionar qué ocurrió contra la primera, la de costo, contra la de costo marginal. Puedo darme cuenta que el 0,0015 quedó multiplicado por 3, el que está acá, se reduce el exponente en 1, acá es 0,01, acá quedó multiplicado por 2. Puedo hacer un trabajo sin dar la definición formal de derivada, hacer un acercamiento intuitivo. Eso es después lo que el profesor va a recuperar, va a mirar qué pasa con la función de costo total, cómo hicimos una deducción intuitiva, para este caso la de costo marginal. ¿Qué leo que el costo marginal es de 100? Para 100 me daba 48. ¿Por qué está subestimado? Porque en realidad lo que estoy haciendo es pensar en una cantidad muy pequeñita y la linealizo. Entonces veo que para 100 me daba 2150. El costo real era 48,44. Estaba subestimado. En esto, y ahora vemos desde otros enfoques de teoría de la didáctica de la matemática, en estos cálculos es importante conocer otros enfoques. Por ejemplo, registros de representación semiótica, leer qué me dicen las tablas, qué me dicen las gráficas y qué me dicen las fórmulas, cómo leo la articulación entre ellos, poner el enfoque, enriquece el entendimiento por parte de los estudiantes. Veamos otra tarea. Esto voy a tomar así rápido las siguientes tareas como para ir cerrando. Este es el diseño curricular de educación primaria en mi provincia. Viene la actualización curricular y viene un detalle de qué cosas se espera en el primer ciclo. En primer ciclo, alumnos que están en un tercer grado de la escuela primaria, reconocer el valor posicional de las cifras para descomponer y componer aditivamente un número,
sumar y restar números de hasta 4 cifras, y después dice multiplicar números de 2 cifras por una cifra empleando distintas estrategias de cálculo reflexionado basados en las propiedades de la multiplicación. ¿Cómo diseño una actividad para un estudiante de primaria que quiero que aprenda a multiplicar por 2 cifras sin darles el algoritmo? Entonces, me quedo con esto, multiplicar números de 2 cifras. Entonces, saco esta actividad y digo, estás organizando una emocionante fiesta en tu escuela para festejar el Día del Estudiante y quieres decorarla con globos. Para hacerlo tienes 2 opciones, crear 18 arreglos cada uno con 5 globos o hacer 5 arreglos, cada uno con 18 globos. ¿Cuántos globos necesitas en total para cada tipo de arreglo? Explico cómo piensas que puedes resolver este problema y comparte tus ideas con tus compañeros. Veamos un análisis. Presentación del problema. El docente presenta el problema a los estudiantes de 5º grado durante la actividad en grupo. El problema se plantea de manera que sea accesible pero desafiante. Trabajo en grupo. Los estudiantes trabajan en grupos pequeños para explorar y discutir el problema. Se les anima a compartir sus ideas y estrategias iniciales. ¿Qué va a ser situación de formulación? Ya visto, empezar a fundamentar mi propuesta desde teoría de situaciones. Exploración de estrategias. Los estudiantes formulan estrategias para abordar el problema sin utilizar el procedimiento clásico de multiplicación. Pueden optar por dividir el problema en pasos más pequeños, por ejemplo. Usos de saltos, porque ellos saben hacer saltos en la resolución o usar tablas. ¿Cómo sería esto? 18 arreglos con 5 globos cada uno. Bien. Puedo hacer así, 5, 10, 15, 20, y con eso podría llegar hasta los 90. Esto es 18 veces el 5. Matemáticamente es 5 por 18. Estas son cosas que después recupero en los momentos de institucionalización. Pero podríamos pensar 5 arreglos con 18 globos cada uno. O sea, 5 veces el 18. Bueno, es 18 por 5. Eso es más difícil para los estudiantes de 18 porque es 18 más 18 más 18 más 18. Ay, pero lo puedo pensar más simple. Pensar 10, no se lo digo, lo tienen que sacar los estudiantes después. ¿Qué pasa si los estudiantes no advierten algunas estrategias que son importantes? Bueno, lo puedo traer en la clase como voces de los otros. Otros grupos de estudiantes pensaron que podía ser de esta manera para discutir la validez. Podríamos pensar que van de 10 en 10, luego hacemos 5, 5, 5, luego hacemos 3, 3. ¿Qué está de fondo? Estamos descomponiendo el 18 como 10 más 5 más 3 de manera intuitiva y son propiedades de la multiplicación que están de fondo. O podríamos pensar que hacemos de 20, 20, 40, 60, 80, pero tenían que ser de 18. Bueno, ahora quitamos 2 de cada uno de los arreglos, 2, 4, 6, 8, restamos. Vemos otra descomposición del 18 como 20 menos 2. En la situación de validación, entonces, explican y justifican, o sea, los grupos comparten sus soluciones y estrategias con toda la clase, cada grupo explica cómo llegaron a las respuestas. Debate y discusión, los estudiantes participan de un debate constructivo, pueden cuestionar las estrategias de otros grupos, contraponerlas, ofrecer otras soluciones. Momento de institucionalización, recupera el profesor el saber, el docente recopila y resume las estrategias de los estudiantes. Quiero mirar estrategias para multiplicar y estrategias de descomponer un número en sumas o en resta en particular. Y para la clase entera, el docente presenta y formaliza procedimientos y propiedades de la multiplicación como una forma eficiente de resolver ese problema. Pasemos ahora a otra tarea. Miremos esto. Alumnos que cuentan con conocimiento del manejo de software, estamos en escuela secundaria, alumnos más o menos de unos 15 años. Han adquirido habilidad en la resolución de ecuaciones lineales, lo que les permite modelar y analizar situaciones matemáticas que involucran relaciones entre variables. Están familiarizados en hacer representaciones gráficas de datos numéricos y la interpretación de gráficos. Además, han practicado la comunicación efectiva de sus razonamientos. ¿Cuál es el objetivo? Desarrollar una estrategia para estimar el precio de equilibrio de mercado a partir de datos suministrados y justificar adecuadamente su elección, demostrando comprensión de las relaciones matemáticas involucradas. En el fondo, estoy la antesala de sistemas de ecuaciones con los estudiantes.
¿Cuál va a ser la consigna? Les damos datos, no hace falta que los lean. Pensamos acá algunos datos que están relacionados, toneladas de un producto, con qué precios se estarían demandando, y nos dicen, analiza y justifica cuál podría ser el punto de equilibrio en el mercado. Tendré que buscar información, qué es el punto de equilibrio en el mercado, y entonces puedo analizar si tiene coherencia o no esa actividad. Puedo hacer gráficas y tengo qué pasó con cada una de estas cantidades. Estratégicamente está puesto y puedo ver que esto es la ecuación de demanda y hay un supuesto, la supongo lineal inicialmente, de lo cual no necesariamente es así. El punto de equilibrio de mercado es encontrar ese punto. Puedo darme cuenta si hago una representación gráfica. Claro, es la representación gráfica de una resolución gráfica de sistemas de ecuaciones, pero ahora es cómo lo valido. Podría encontrar las ecuaciones de estas rectas, porque sabrían hacerlo los estudiantes, y ver cómo pueden encontrar que valido que el 900 con un valor que no me estoy dando cuenta es 23, será aproximadamente 22, pero pueden llegar a ver base de los sistemas de ecuaciones de otra manera. Venimos a otra tarea, un contexto. Manejan los estudiantes el software de GeoGebra, trabajan también con triángulos, saben la clasificación, han desarrollado habilidades para comunicar su razonamiento, y la idea es deducir relaciones entre las áreas de polígonos regulares y las longitudes de los lados de un triángulo. En el fondo es el teorema de Pitágoras. Y les pedimos, examina si existe alguna relación entre las áreas de los polígonos regulares trazados sobre los lados de un triángulo. En caso afirmativo, justifica si esta relación guarda alguna correspondencia con el tipo de triángulo que has considerado. Podríamos mirar la coherencia entre cada una de esas partes. Podríamos pensar un triángulo cualquiera y dibujamos triángulos equiláteros. Y ahora empezamos a decir, ¿qué relación puedo encontrar? ¿Puedo tomar criterios? Bueno, puedo mirar el triángulo que tiene mayor área, compararlo contra los otros. ¿Qué pasa con los triángulos obtusángulos, acutángulos? ¿Qué pasa con los isósceles? O sea, de acuerdo a las clasificaciones, un abanico riquísimo para trabajar. Podríamos caer después, dibujar cuadrados sobre los lados. Acá uno pone el clásico, que es el que uno se va a buscar, y el software da esta precisión. Casualmente, el cuadrado que está, en el caso del triángulo rectángulo, es el cuadrado, el área del cuadrado que está sobre hipotenusa, es casualmente la suma de las áreas de los demás, de los otros dos cuadrados. En el fondo es el teorema de Pitágoras, pero descubierto de otra manera. Podría dibujar pentágonos regulares y puedo hacer lo mismo. ¿Qué pasa en los triángulos rectángulos, en los oblicuángulos, en los acutángulos, en los isósceles? Bueno, clasifico de acuerdo a ángulos o de acuerdo a lados. Como reflexiones para cerrar y escucharlos a ustedes. La teoría de situaciones nos recuerda que la enseñanza de las matemáticas no se trata solo de transmitir conocimiento, sino de crear contextos en los que los estudiantes construyan activamente su comprensión. En el aula, las situaciones de acción, formulación y validación se entrelazan para convertirse en un proceso dinámico donde los estudiantes exploran, razonan y comunican sus ideas matemáticas. Al adoptar la teoría de situaciones, abrazamos la idea de que el aprendizaje de las matemáticas es un viaje activo y colaborativo, donde los estudiantes se convierten en protagonistas de su propio crecimiento matemático. Y uno dice, bueno, pero ¿qué ventajas tiene? ¿Por qué lo debería adoptar? Enfoque en la exploración versus la exposición pasiva. Ahí está nuestro sistema de creencias. La teoría de situaciones enfatiza la importancia de presentar a los estudiantes situaciones desafiantes y reales en lugar de simplemente exponer hechos y fórmulas. En contraste, la enseñanza tradicional a menudo se basa en la exposición pasiva de información, lo que puede llevar a la memorización superficial sin comprensión profunda. Aprendizaje activo versus pasividad. La teoría de situaciones promueve el aprendizaje activo a través de la participación de los estudiantes en la resolución de problemas y la exploración de conceptos. En la enseñanza tradicional, los estudiantes a menudo son receptores pasivos de información y realizan rutinas de ejercicios sin conexión con la comprensión real. Comprender versus memorizar. La teoría de situaciones prioriza la comprensión profunda de los conceptos matemáticos sobre la memorización superficial de reglas y procedimientos. La enseñanza tradicional tiende a enfocarse en la memorización y la aplicación de mecánica de fórmulas. Adaptación a la diversidad versus un enfoque único.
La teoría de situaciones reconoce la diversidad de los estudiantes. Casualmente en el diseño debo pensar qué saben mis estudiantes y aboga por la adaptación de las situaciones didácticas según las necesidades y estilos de aprendizajes individuales. En contraste, la enseñanza tradicional tiende a seguir un enfoque único que puede no satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Resolución de problemas versus ejercicios aislados. La teoría de situaciones se enfoca en desafiar a los estudiantes con problemas para que surja un nuevo conocimiento matemático, a diferencia de la enseñanza tradicional, que a menudo se basa en ejercicios con contenido previamente conocido. Promoción del pensamiento crítico versus repetición pasiva. La teoría de situaciones busca desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de los estudiantes para abordar problemas complejos. La enseñanza tradicional puede fomentar la repetición pasiva de procedimientos sin promover la reflexión profunda. Contextualización versus descontextualización. La teoría de situaciones promueve la enseñanza contextualizada, donde los conceptos matemáticos se presentan a través de consignas reales y significativas para estos estudiantes. En la enseñanza tradicional, los conceptos a menudo se presentan de manera aislada, sin conexión con la aplicación en la vida real. Interacción profesor-estudiantes versus unidireccionalidad. La teoría de situaciones fomenta la interacción activa entre el profesor y los estudiantes, así como entre los propios estudiantes. Eso es clave. En la enseñanza tradicional, la interacción puede ser principalmente unidireccional, con el profesor como el transmisor de la información. Y bueno, hasta allí llegamos con la presentación y ahora sí, diálogos, comentarios, preguntas, dudas. Agradecidos. Bueno, Recuerden, si alguno, yo admito, ya lo sé que esto así es, uno dice, es muchísima información de golpe para quien no vio teoría de situaciones, pero la idea era, bueno, lo hacíamos seminario, después uno empieza y reflexionar, es dejarle la semillita sembrada de cuál es todo lo que hay dentro de teoría de situaciones. Después uno puede profundizar y mirar y cómo gestiono y cómo trabajo, pero si uno lo mira es, sale del enfoque tradicional que muchas veces estuvimos formados. Y lo que sí quiero dejarles es que no es solamente una teoría para aplicar en la escuela primaria, nada más. Lo puedo hacer en todos los niveles educativos, incluso en universidad. O sea, porque a veces uno dice, no, pero ¿cómo puedo trabajar? Sí, hay veces, por eso les presentábamos esa línea completa, de decir, bueno, esto puede ser pensado a través de modelización, como les pensaba, como era en cuestiones de ingeniería, uno puede complejizar. Ahí está el desafío nuestro como profesores, es decir, ¿qué sé de mis estudiantes? ¿Qué saben? Y ahora, ¿cómo diseño una actividad que los coloque ahí entre medio? A lo mejor no es solo una actividad, una secuencia de actividades, porque con la primera actividad hago un primer acercamiento. En la segunda, los voy elevando lentamente en escalones del conocimiento. No es que con una sola actividad yo enseño integrales. No, con una sola no voy a lograr, pero a lo mejor puedo tener a ver, decir, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Y lo tengo que pensar en el contexto de los estudiantes para que debatan ideas, para que se escuchen entre ellos, para que construyan activamente un conocimiento y emerge esa construcción allí. preguntas o aportes que quieran hacer, El profe profe Juan. Juan. Sí, bueno, en primer lugar, nuevamente muchas gracias al doctor Marcel por esta presentación, por su tiempo también, por todo el esfuerzo que hace para ayudarnos en el trabajo de la Universidad de Sucre con la formación de los futuros profesores de matemáticas. Y bueno, yo lo que quiero como comentar en el caso de la teoría de situaciones didácticas es como esa angustia que le genera al profesor esto de que el estudiante tiene cierta autonomía y yo tengo que acompañarlo para que él avance y entramos en esa desesperación de que parece que no van a poder. Entonces, bueno, desde su experiencia, desde lo que ya usted ha investigado, digamos, ¿cómo hacemos nosotros, y especialmente para trabajar con nuestros futuros profesores, a fin de que interioricen de que sí hay camino, que no es muy fácil porque de todas formas requiere entrar en unos detalles que hay que observar frente a
este referente teórico que también tiene tantas cosas, pero ¿cómo hacemos para que ellos, pues, efectivamente eh, pasen del modelo tradicional a este tipo de modelo, o por lo menos se vayan Algo acercando? intermedio, sí, Sí, algo que vaya como que en esa transferencia, ¿no? En esa transposición, sí. diga, de alguna manera. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que a mí me preocupa porque yo creo que todos terminamos a veces justificándonos y decimos, no, no se puede porque es que es muy complejo, tantos estudiantes, el currículo me exige esto, la evaluación del IFES o las pruebas me exige lo otro, y entonces terminamos diciendo, no se puede hacer esto, en este caso. La idea, profe, es primero se tiene que animar. Si uno está todavía con un sistema muy estructurado, todavía pensando que la matemática no voy a avanzar, necesito para avanzar, que a veces es relativo el avanzar. ¿A qué le llamo avanzar? Yo le doy todos los contenidos a mis estudiantes y entonces ya ahora tengo una paz espiritual. ¿A qué le llamo paz espiritual? Yo di toda la matemática. Ahora mis estudiantes no entendieron nada, no importa. Ahora es responsabilidad de ellos. Esto no voy a lograr. Los animamos a nuestros estudiantes que intenten al menos con algo pequeño alguna vez. Decir, bien, en el tema que usted se sienta más seguro, piense. Y lo decimos, desafiamos a que piense esto de manera distinta. ¿Cómo presentaría una actividad para que surja ese conocimiento, al menos las ideas intuitivas de allí? A lo mejor después, bueno, continúa a formar el resto. Cuando gana experiencia uno dice, pero ahora miro, pero uno se tiene que enamorar de eso, mirar la instancia, qué fue lo que pasó en una o en otra. Cuando los estudiantes se acostumbran a discutir en la clase que pueden hacer cosas, les puedo asegurar que los estudiantes trabajan muy bien. Y eso es mi experiencia de mirar muchos grupos universitarios, de secundaria, de primaria y demás. O sea, no es cierto. Lo que pasa es que nuestras propias concepciones que tenemos se convierten en nuestra propia autoprofecía. Si yo digo, mis estudiantes no van a saber qué hacer con esto, no son capaces, uno dice, les da el beso de desprecio o el saludo de desprecio a los estudiantes diciendo, usted nunca va a ser capaz de hacer esto. Entonces le pongo la actividad a los 5 minutos cuando nadie hizo nada, uno dice, efectivamente, ninguno sabe hacer nada, entonces yo les voy a explicar cómo se hace esto, porque usted no tiene la capacidad de aprender a aprender. Uno dice, no estoy dando la oportunidad. Al principio cuesta y lleva tiempo con los estudiantes, porque si tengo con un grupo de estudiantes que vienen con profesores donde toman una actitud pasiva, donde solo tomo nota y hago ejercicios de aplicación y ahora me dice, ¿qué viene este profesor que me viene ahora que me pide que sea creativo? Voy a salirme de teoría de situaciones y uno le pone actividades de modelización, por ejemplo, donde no sé lo que tengo que hacer, tengo que recortar un problema, tengo que tomar decisiones. Uno podría incluso sobre una actividad de modelización encuadrarla en actividades donde uno emerge un determinado contenido. Voy a colocar así actividades de modelización que a veces le decimos a nuestros estudiantes, bueno, nosotros sabemos que en la época de mucho calor, los enjambres de abejas gestan una nueva reina y lo que hace una nueva reina se produce una enjambrazón que es la separación del enjambre de abejas. Y entonces lo que uno tiene que decir es estimar qué productividad de miel va a tener cada uno de esos enjambres. Uno dice, pero no tengo datos. Ahí empieza el problema. Entonces uno tiene que tener la capacidad de decir, bueno, a ver, busco información. ¿Cuántas abejas más o menos tiene un enjambre? Y bueno, 60.000, 80.000, 100.000. Elija un número particular, es todo un caso particular. Es enseñarle la estrategia de los estudiantes de cómo abordar casos de algo particular, lo puedo generalizar después y mirar, ¿y qué ocurriría? ¿Y cada cuánto? ¿Y cuánto producen? Y el número de miel está en términos de la cantidad de abejas. Y uno puede hacer cosas bien interesantes dentro de la clase. Pensemos hasta, me voy a ir ahí en primaria, enseñarles la multiplicación de 2 dígitos por un dígito. O yo le cuento a usted, mire, 18 por 5 se multiplica así, 5 por 8, 40, le pongo un 4 acá arriba, y uno dice, mis alumnos aprendieron a multiplicar. Después la técnica la necesitan, sí, pero al principio es entienda conceptualmente qué es 18 por 5.
más que contarle que es un algoritmo. ¿Qué es hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Y además no es tan intuitivo para los estudiantes. Pensemos, porque nos pasó con este problema que les proponíamos de los globos o arreglos o dulces que usted quiere colocar. Coloquemos así, dulces que le ponemos en bolsas. Decimos, bueno, voy a colocar 18 bolsas y le voy a colocar 5 dulces a cada uno de ellos. O ahora hacemos 5 bolsas y a cada una de las bolsas le colocamos 18 dulces. ¿Tenemos la misma cantidad de dulces? Para nosotros que sabemos por propiedad, uno dice, sí es la misma cantidad. Para el estudiante no es tan fácil darse cuenta que si usted coloca 5 y le pone 18 a cada uno, era lo mismo que a 18 ponerle 5 a cada uno. Lo ve, no, me parece que son más, esas son ideas intuitivas, pero entonces, ¿cómo lo podría hacer? Y lo empiezo a pensar. Bueno, ¿cómo lo puedo pensar en este? Bueno, yo puedo poner inicialmente, saco la cuenta, si estoy poniendo 5 en cada uno, es 5 más 5 más 5 más 5, no. Veo las estrategias, es el profe que después recupera eso y ver que el estudiante comprende. Claro, pero si yo ahora mi evaluación se limita solo a que usted sepa la técnica, nada más cuánto me da 18 por 5, y lo único que a mí me interesa es que usted coloque un resultado que es 90, nada más, no me aporta nada. Lo que a mí me interesa es, me perdí los diseños curriculares, que están centrados en la comprensión profunda de lo que estoy haciendo, entender una multiplicación como sumas reiteradas y que hay veces no me conviene hacer sumas reiteradas. Si usted tiene que después que multiplicar 1344 por 125, no me conviene hacer la suma reiterada de tantas, ciento y pico veces, pero sí a lo mejor puedo pensar, ¿qué pasó si lo hago 100 veces? Me doy cuenta en construcciones previas que hacerlo 100 veces reiteradamente, encontré la estrategia, se le agregaban 2 ceros después, pero la descubrió el estudiante, no que se la conté. Y el poder de descubrimiento hace que uno comprenda y además fomentamos que nuestros estudiantes se hagan preguntas. ¿Esto es razonable? ¿Es cierto? ¿Esta estrategia es mejor? Eso es otra imposibilidad que tienen nuestros estudiantes. Escuchan una estrategia y a veces levantan la mano. Yo tengo una estrategia distinta. Y uno dice, hijo de Dios, escuche a su compañero, porque después puedo decir, está bien, llegó al resultado. Puedo entender, está interesante o no. La capacidad, la competencia de poder escuchar a otros también se trabaja dentro del aula, de entender los razonamientos de otra persona, aunque sean diferentes al que yo estoy pensando. Puedo decir, no se me había ocurrido de esa manera, pero está interesante el modo en que lo hicieron. Aunque ahí van las preguntas que después le hace el profe o puede promover que los estudiantes se hagan. Pero ¿qué preguntas me puedo hacer? ¿Siempre es válida esta estrategia? Entonces, hay veces dicen, no, en algunos casos, ¿en cuál caso es válido? Y si son números que terminados en cero, no, si son múltiplos de 5, cosas de ese tipo. Entonces, uno dice, aprendo que los estudiantes empiecen a formular preguntas, a cuestionarse y no quedarse en la clase y solo escuchar y tomar nota de lo que está haciendo el profesor. Eso es un aspecto importante porque se le da la capacidad de aprender a los estudiantes. Sí, así es, doctor Marcel. Ahora, hay algo que yo quería también apuntalar con lo que usted acaba de señalar y pues en atención a quienes nos acompañan, que también les agradecemos el tiempo, a los profesores del programa que están acá. Y es esa preocupación, o sea, generar un espacio donde podamos reconocer este tipo de opciones, de teorías, de oportunidades, porque hay que ponernos ahora en el lugar este nuestro, ¿no? Nosotros somos los formadores del futuro profesor de matemáticas y hasta dónde nosotros somos capaces de, también, hablemos en términos de situaciones didácticas, generar ese tipo de relaciones, de espacios, para que sean los futuros profesores quienes también comiencen a transitar este tipo de contenido que pues, en buena hora, pues usted y Jaime también han tenido este liderazgo con la idea de hacer un curso en tendencias en educación matemática, para que los profesores que estamos dedicados a la formación nos demos cuenta que tenemos que dialogar, que conversar, que hacer comunidad para poder también enrutar un poco más el proceso de formación, de tal manera que con fe y con mucha esperanza podamos llevarlos a buen puerto, porque este es un tema sensible. Hasta dónde uno en un curso de didáctica o un curso de enseñanza o de teorías de esta naturaleza dominamos, conocemos y entendemos, pues si no profundamente, por lo menos los aspectos básicos que nos ofrece
el enfoque de Leos, lo que nos ofrece la teoría de sistemas de representación, en este caso la teoría de situaciones didácticas. Entonces, bueno, en buena hora, como le digo, pues tenemos este escenario para discutir y para aprender. Pero usted, tenemos una ventaja acá, que eso no lo podemos negar. Hoy en día estamos en la era de la información donde todos accedemos. Entonces, la capacidad de aprender la tenemos que tener todos, porque si no, volvemos a un sistema de que si no me lo explicaron en una capacitación, entonces yo no tengo la capacidad. Le voy a revelar algo. ¿Usted cree que yo asistí a un curso de teoría de situaciones didácticas, a un curso de enfoque ontológico semiótico? No, a ninguno. Uno tiene la capacidad de aprender a aprender. Y hoy, sumado a esto, los estudiantes de este año tienen hasta inteligencia artificial para preguntarle. Entonces, es cuestión de colocar un prompt adecuado y le coloco: hola, soy Marcel, requiero que actúes como un especialista en didáctica de la matemática para que me ayudes a clarificar algunas ideas. Ojo, inteligencia artificial se equivoca en este momento, tiene muchas cosas así que guarda, para diseños todavía lo hace muy mal, pero para toda una cuestión teórica lo puedo sacar muy bien. Es decir, cuéntame cuáles son las críticas que hay en la enseñanza de la matemática en escuela primaria y la reportan. Y entonces uno puede agarrar hasta hacer preguntas finas, digo, preguntas finas. ¿Cómo entiende Brousseau obstáculo epistemológico? Voy a colocar acá, si no quiero leerlo en la red. Entonces, tengo la posibilidad de hacer algo diferente. Pero por eso yo antepuse, cuando venía con este seminario, el sistema de creencias, que es lo más difícil para los profesores. Porque el profesor casi antepone diciendo: no es posible, no es así, a mí me formaron de esta manera, es mejor como yo aprendí de esta manera, y uno no está viendo qué cosas nuevas se aprenden a hacerlo de otra manera. No lo digo yo, no lo dice teoría de situaciones. Hoy en día no es la idea de usted abarque una cantidad infinita de contenidos y sature al estudiante, sino que es conveniente. Es más, en nuestros diseños curriculares en Argentina lo dice casualmente uno de los estándares: menor cantidad de contenidos con mayor profundidad. ¿Qué significa? Darle la capacidad de aprender a aprender al estudiante. Yo le doy menor, pero usted total puede aprender a algo, a buscarlo después. Es cambiar la lógica de lo que estamos haciendo. Me voy a ir a otras áreas que no he tomado casualmente. Voy a tomar así, hay veces, estadística. Miro, veo un problema clásico de estadística. ¿Qué ocurre? Le dan datos y el conjunto de datos después aparecen: A, encuentre la moda; B, encuentre la mediana; realice un histograma; realice una ojiva. Error, no forma crítico a un estudiante. Distinto es que usted decida y haga un análisis de esos datos. Entonces, usted decide si es más conveniente hacer un histograma dividiendo en 5 o en 10, o no, o es mejor un diagrama de cajas y bigotes, o es mejor una ojiva, o es mejor qué representación es más adecuada. Entonces eso me lleva a ser crítico de los datos de lo que estoy haciendo y no centrarme en la técnica por la técnica misma, donde a lo mejor agarro un curso donde no van a ser matemáticos, son licenciados en administración, y me encargo de perderme un mes completo de cómo hacer un ajuste por mínimos cuadrados para encontrar una recta. Uno dice: yo te puedo enseñar básicamente, pero no puedo dedicarle un mes, porque me pierdo la posibilidad, porque entonces con el mismo criterio, ¿cuánto tiempo me va a demandar para ver cómo hago un ajuste de la exponencial? ¿Cómo hago un ajuste por mínimos cuadrados de una logística? Pero entonces analizo los datos, me doy qué competencias son importantes, porque el resto la puede aprender. Si quiero ver cómo se deduce una fórmula, lo puedo buscar. Pero la capacidad de discutir datos, de hacerme nuevas preguntas: ¿qué pasaría si esto es real acá? ¿Podría pasar tal cosa? Esa capacidad la tengo que promover dentro del aula. Y formar un estudiante crítico no lo dice teoría de situaciones, lo dicen todas las líneas y lo dicen todos los estándares a nivel internacional. Por eso estamos hablando de competencia, capacidades de aprender a aprender. Uno empieza a tomarse el principio
pedacitos más chiquitos. Si uno está, eso es mirar su sistema de creencias. Si yo me encuentro y me advierto que estoy muy pegado a un modelo formalista, nuestra sugerencia es, bueno, intente cambiar, pero lea, no solo por cambiar, porque si no usted se va a convencer de que era mejor como estábamos antes, avanzaba. No, lea también información, busque y reporte cuál es la crítica que tiene si yo sigo enseñando del modo que estoy enseñando. Lo puedo preguntar hoy en día a inteligencia artificial. ¿Cuáles son las críticas de la enseñanza de la geometría, de la estadística, por ejemplo, en la escuela secundaria, en la universidad? Y entonces uno puede decir, la verdad, ¿por qué? ¿Quiénes la reportan? ¿Quiénes reportan eso? ¿Qué estudios se hicieron? Pero entonces es formar crítico también al profesor, porque si no me quedo anclado en mi sistema de creencias, es decir, era bueno cuando no existía la computadora, porque yo entendía las cuentas, uno dice, no, para la época que no había computadora, ¿qué hacíamos? Estaba centrado en técnicas. Buscaba una técnica y yo saco la cuenta y nada más, y se centraba en sacar la cuenta. Calcule la media, la moda, la mediana, calcule el primer cuartil, segundo cuartil, nada más. Y uno dice, no, pero eso no es eso. Hoy en día hay, evolucionó hasta la didáctica de la estadística y dice, pero usted no logra nada. Ahora, sea crítico con un estudiante. Mira a un conjunto de datos y no coinciden media, moda y mediana. ¿Y qué digo? ¿Qué digo con eso? ¿Es importante? ¿Los tengo que poner? No voy a poner un informe. Resulta que este conjunto de datos, la media es tal cosa, la mediana es tal otra. ¿Qué leo de eso? Es interpretar información crítica al respecto. Eso da la capacidad de aprender a aprender. Enseño análisis matemático. Si yo le coloco a alguien y digo, usted saque la derivada, y listo, y ahora saquemos la derivada, y esto es la derivada, y ahora grafique la derivada, porque sí. ¿Qué entiendo por la derivada? Ahora les la pregunta, bueno, tomemos esta función y ahora yo la evalúo, la derivada en 10 me da 5. ¿Qué me da? Bueno, lo puedo repetir casi de manera de memoria. La pendiente de la recta tangente. ¿Y para qué me sirve eso? Ahora yo tengo que ser, ¿para qué me sirve conocer la pendiente de la recta tangente de la curva en el punto 5 f de 5? Ah, no sé, me lo enseñaron así. Uno dice, no, eso es haber enseñado mecánicamente algo. ¿En qué contextos uso? O ahora calculo integrales. ¿Dónde calculo? ¿Dónde uso cálculos de integrales? Puedo decir, sí, ¿por qué quiero calcular? ¿Y cómo me podría aproximar al cálculo de integrales? Y algo, uno dice, no tiene sentido decir, si le enseño mecánicamente al estudiante, encuentre la primitiva, regla, le voy a colocar acá, coloque el límite superior, usted lo resta. ¿Y eso por qué me da así? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? Y no me voy a poner a perder tiempo de hacer rectángulos cada vez menores, eso era parte del análisis numérico. Entonces, no se preocupó por la comprensión profunda de los conceptos matemáticos. En consecuencia, si no me preocupé por la comprensión profunda, olvido. Todo lo que no memorizo y no comprendo, lo olvido. Pero si desarrollo la capacidad de comprender algo, tengo la capacidad, y no lo estoy diciendo yo, o sea, lo pueden revisar en cada uno de los diseños curriculares. ¿Por qué es importante? Me puedo consultar por qué el diseño curricular de Colombia menciona que es tan importante la argumentación, y lo dicen todos. ¿Por qué ya ahora no está más la idea de decir, usted encontró esto y lo importante es la cuestión numérica? Me dio 44 el ejercicio. No, ¿por qué piden la argumentación o procesos de comunicación? Porque en la argumentación uno se advierte cómo comprendió algo dentro de matemática. La idea es comprender algo y darse la idea de decir, por cuestionarse el saber constantemente. Eso es formar un estudiante crítico. De la otra forma es, me olvido, no tengo ni idea de lo que me dieron en un momento y no tengo la capacidad de aprender a aprender. ¿De? Pasa con muchos estudiantes cuando se quedan así, no sé dónde buscar esta información y dice, pero no sabe que acá usted puede buscar acá, lo busca y ser crítico hasta inclusive de lo que aparece de acá. O sea, ¿por qué quedó es? No me lo enseñaron. ¿Y pero qué es el problema? Le dieron la capacidad de aprender a aprender. Puede buscar información y ser crítico. No me enseñaron cómo se demostraba tal cosa. Y no tiene la capacidad de entenderlo, lo busca en un libro formal y entiende una demostración formal. Un detalle menor que, o sea, no es un detalle menor, pero hay que mirar lo que dentro de esta teoría
una buena gestión de la clase prevé cómo el estudiante está percibiendo o cómo el estudiante puede percibir las distintas vistas de ese problema. Yo creo que ese es uno de los aportes más significativos que nos deja la teoría también dentro de la planeación del profesor. ¿Qué estoy viendo en ese análisis a priori que hago de mi planeación? Entonces pensaría yo, esta propuesta de los fosforitos, recuerdo que la vimos en didáctica cuando estábamos virtual, ¿no? Entonces, se volvió muy interesante porque también hace parte de la formación del futuro profesor que piense cómo el estudiante o cómo los estudiantes pensarían esta estrategia, ¿no? Bajo esta teoría. Entonces, si miramos esta tarea de pronto con otra lente, va a ser también diferente, bajo otras perspectivas y otros dominios, ¿no? Pero no hay que perder de vista que para esta teoría, muy importante dentro de la planeación, ese análisis a priori y esas vistas de cómo el estudiante puede resolver ese problema. Importante porque, profes, hay un reto así pequeñito. Dentro del aula, lo que se propone para esta unidad es pensar en un problema y hacer el juicio de valor, mostrar las Vínculo con las evidencias teorías. y el vínculo con la teoría de un Pensar problema. cómo usted enseñaría una primera actividad para un determinado contenido en un curso que usted decide. Entonces va a colocarlo, de pensarlo como una tarea, en sentido de decir, defina cuál es el contexto que saben sus estudiantes, cómo están acostumbrados, cuál es su objetivo, cuál es su consigna, y ahora describa globalmente estos momentos en una situación de acción que hacen los estudiantes, formulación, validación, y usted qué institucionaliza. Llegamos ahí a alentarnos a pensar una primera actividad. Y esto, que no traten de borrar lo que previo uno hace, ¿no? Porque uno puede reconstruir desde el análisis la evolución de esa consigna, porque si usted se queda con esa consigna hasta el final, puede ver los distintos marcos que se utilizan en educación matemática y bueno, y usted decide con sus estudiantes de pronto de didáctica, las distintas formaciones de las asignaturas que estén orientando. ¿Qué enfoque le gustaría de pronto a usted profundizar o comenzar a ahondar con sus estudiantes? Porque la idea es que más que un curso sea teórico, también es que lo podamos llevar a la práctica desde las distintas asignaturas que ustedes están fomentando en estos momentos. ¿Comentarios adicionales? De resto, todo está claro. Bueno, para ser respetuosos del tiempo, los dejamos. Les va a quedar material para leer sobre teoría de situaciones en el aula, más este video, más otro video, como para que ustedes vuelvan a reflexionar y queda abierta la línea de comunicación para decir, profe, tengo dudas sobre esto, me lo quieren preguntar, pero también tienen la capacidad de aprender a aprender. Tienen duda, acceden hoy en día a inteligencia artificial, le piden específicamente que actúe como un profesional de educación matemática y entonces le preguntan a duda que a lo mejor no se animaron a preguntar acá porque a lo mejor uno dice, me parece muy obvio lo que está pasando. Cuidadosos con ahí los exhortos, si trabajan con inteligencia artificial, ustedes les pueden preguntar cuáles son las bases de la teoría, les va a dar toda la base de la teoría de situaciones. ¿Cuáles son todas las críticas? ¿Cuáles son todas las críticas? Sin embargo, ahora cuando ustedes le pidan, diseña una actividad, lo hace bastante mal el diseño de la actividad. Por eso tienen que interaccionar una inteligencia artificial con ustedes, la inteligencia natural. Cuando ustedes miran, uno dice, pero esto no cumple con todos los criterios de teoría de situaciones. Uno se lo puede hacer ver a la inteligencia artificial y casualmente le va a decir, sí, tienes razón, mil disculpas, y vuelve a poner otra casi estructurada porque, bueno, ¿qué es lo que accede? Accede a las bases de datos y las bases de datos muchas veces son libros estándares que son casualmente de una matemática muy obsoleta y bueno, asumo, quiero pensar que en algún momento van a cambiar estas cosas porque la inteligencia artificial aprende al igual que nosotros. Bueno, Marcela, a ti te agradecemos por brindarnos este espacio y de verdad que muy grato y ya desde anunciamos tu nueva participación en el mes de octubre con el enfoque ontológico semiótico. Bueno, ¿Ok?
Les dejo un Muchísimas fuerte abrazo a cada uno de ustedes y permanecemos en conexión. Muchas Dudas ahí gracias, pueden doctor aparecer Marcel. en el aula Gracias virtual y a nos todos. ponemos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. No, por favor. Saludos, Muchas profe. gracias, hasta luego. Hasta Gracias, hasta luego. luego.